Pensar entonces en esa época de apostólica, de lo que hemos estado hablando, mirando, etcétera, la evangelización, el dar la palabra, el ir creciendo la iglesia con sus crisis, todo lo demás. Entonces vamos al capítulo 2 de Apocalipsis y encontramos la primera iglesia que habla, que no es que está puesta así, bueno, a la hora de la revelación, a la hora del compartir el Señor los mensajes para cada iglesia, quiso empezar por Éfeso. Esto no es del que escribe, sino del que recibe la visión y escribe, porque Juan recibe del Señor y le dice: escribe lo que ve tal y tal a las 7 iglesias que están en Asia, y les da el orden, y después cada mensaje en orden a cada iglesia. Así que esto no es invento de Juan ni nada por el estilo, ¿no? O su capricho. Esto es sencillamente que el Señor le da el orden y el mensaje a cada una de estas iglesias, ¿vale? Entonces encontramos a Éfeso en primer lugar, y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Este es el único lugar donde habla de ellos, justamente habla de Éfeso, los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, en el tiempo de esta iglesia pues se ve que habían estos peligros, ¿no? Y estas personas. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy curioso esto, ¿no? Entonces, lo que vemos en la iglesia de Éfeso es una iglesia que trabaja, una iglesia que se ha afanado, una iglesia que ha estado luchando, ha estado predicando, ha estado dando. De hecho, la manera como la describe: has tenido paciencia, has sufrido por amor de mi nombre y no has desmayado. Después dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Es decir, vemos lo que es en el periodo apostólico, y vemos a una iglesia que predica, una iglesia que sale, una iglesia que va adelante, que lleva el evangelio, primeramente a uno, después a otro, y van y están ahí dándole. Me recuerda mucho la entrada de los israelitas en Canaán, dominando y venciendo y tomando un pueblo, tomando otro, pero en este caso en el buen sentido, no matando a gente, pero llevando el evangelio y gente convirtiéndose y creyendo en el Señor, ¿vale? Entonces esa es la iglesia de Éfeso, dando el evangelio. Es muy curioso el hecho de que la única donde aparecen la expresión, esto que se creían que eran apóstoles pero no lo eran, fueron probados y no lo eran, porque había todo un entendimiento, esa primera iglesia, de quiénes eran los apóstoles y dónde estaban parados, ¿no? Entonces enseguida podían descubrir a todo este tipo de personas y los desenmascaraban. De hecho, como dice acá, los has probado y los has hallado mentirosos, ¿vale? Después, por otro lado, dice que tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Entonces esto es muy curioso, porque aparecen como un grupo ahí llamado nicolaitas,
en el tiempo de la primera iglesia, es decir, de acuerdo a Éfeso, si entendemos que corresponde al periodo apostólico, encontramos que hay una iglesia, o sea, que hay un grupo que se llaman Nicolaitas, que estaban obrando, es decir, dice la sobra de los Nicolaitas, es decir, era una manera de obrar, de actuar, que a los hermanos en la primera iglesia no les caía bien, no les gustaba, los aborrecían, en el sentido de que esto no es de Dios, esto no es de Dios, y aborrecían ese tipo de actuar. Entonces es muy curioso. Estos Nicolaitas eran aquellos que empezaron a ver, entender que debían de haber una especie de jerarquía dentro de las iglesias locales. Debía de haber una jerarquía, unos más que otros, unos en una posición y los otros abajo. Unos con una autoridad que les daba la libertad para hacer lo que quisieran y mandar o de forma prepotente, y los otros a obedecer, los de abajo, pero en diferentes escalas, como si fuera un sistema jerárquico. Unos aquí, los otros aquí, los otros allá, o uno aquí, los otros allá. Cuando no encontramos eso en las Escrituras. Este tipo de pensar. Entonces vemos que aparecen ya supuestamente a finales del siglo I. Estamos hablando de los años 70, 80, 90, empiezan a aparecer en las iglesias locales personas que actúan de esta manera, vienen con este pensamiento, ¿vale? Todavía no es doctrina, todavía no se ha sistematizado o se ha institucionalizado esa manera de obrar. Aquí en Éfeso eran obras de los Nicolaitas. Después más adelante llegaremos a Pérgamo. Pérgamo es el tercer periodo. Pérgamo es el tercer periodo. Si queréis mirar conmigo, mirad. Dice, versículos 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Es decir, que cuando llegamos a ese periodo, el de Pérgamo, estamos hablando ya del periodo de la iglesia imperial, esto ya casi se había institucionalizado, es decir, era algo normal de cada día en la vida de una iglesia local, entender que había una jerarquía, y unos eran aquí, los otros eran menos, los otros eran menos. Luego estaban los creyentes normalillos, los comunes. ¿Me entendéis? Pero esto no es bíblico. Esto el Señor no lo dispuso así. En la iglesia somos todos iguales, solamente que el Señor ha dado dones, y uno es pastor, otro es maestro, el otro es evangelista, el otro es así, el otro tiene don de misericordia, y hay dones el que el Señor ha puesto hermanos para tener vigilancia y tener administración de la iglesia local, etcétera, pero no es más que otro. No es más que otro hermano, ni siquiera con el último que el Señor lo ha salvado, que es el más nuevito en la fe, en absoluto, todos delante del Señor iguales. Pero estos Nicolaitas empezaron a meter en la iglesia tiene que haber diferentes, uno más y otro menos, porque es así la concupiscencia humana, es así la pasión humana de querer mandar más que otros, o querer dominar. Y eso se fue metiendo en la iglesia del Señor, ¿no? En las iglesias. Y encontramos en la historia de la iglesia un Éfeso donde vemos como un asomo ahí, metiéndose algunos ahí, en la iglesia de Éfeso, que venían con esas ideas, que tenía que haber una jerarquía, una diferencia entre unos y otros. Entonces encontramos, esas son características de esta iglesia de Éfeso. La cuestión es que con tanto trabajar, con tanto dar y tanto predicar y tanto evangelizar para allá, para acá y tanto, es como exactamente igualito que pasó con Israel cuando entran en Canaán, que fue tanta la labor, tanta la lucha, tanto la tensión para conquistar Canaán, que al final quedaron y
Y de ahí después no extraña que viene el tiempo de los jueces, tiempo de apatía, tiempo de que se dan vuelta para atrás y Israel comienza a tener problemas en su relación con Dios, ¿no? Entonces la iglesia de Éfeso es igual. Luchó, predicó, evangelizó y tuvo un año, otro año. Y llega un momento en el cual pierden el norte. ¿En qué sentido pierden el norte? Pues porque dejan el primer amor. Estaban tan enfocados en la actividad, en el evangelismo, en esto, que pierden el primer amor. De hecho, no es que lo pierdan, sino que lo dejan. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es donde ellos tenían que haberse mantenido desde un principio y nunca haberlo dejado, ¿no? Primer amor es Cristo, primer amor es todo lo que he hecho para el Señor, todo teniéndolo a Él por delante, con esa frescura y con todo ese cariño, pensando en que Él merece cada cosa y cada lugar, etc. Y ellos quedaron con la actividad y quedaron con eso, pero perdieron de vista al norte, en lo que sería de sus vidas, ¿no? Donde tendrían que haberse quedado centrados, ¿no? Entonces esto ocurre en la iglesia de Éfeso, de una manera literal, histórica, local. Ocurrió en la iglesia de Éfeso, y el Señor le da el mensaje a estos hermanos en esa iglesia local de Éfeso. Pero estamos mirando de que encaja perfectamente con ese primer periodo de la iglesia, donde Éfeso actúa exactamente igual como hizo la iglesia en todos esos primeros años de la era apostólica, y encaja perfectamente con la parábola del sembrador, donde Mateo se nos dice, y el Señor explica la parábola diciendo pues que, os comento, ¿no? Dice capítulo 13, versículo 18 de Mateo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Después el que fue sembrado en pedregales, oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, ese encaja perfectamente con lo que es el primer periodo de la iglesia, donde la palabra del Señor es dada, es sembrada, a diestra y a siniestra. Primeramente en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es sembrada la palabra del Señor. Y todo el mundo cree en el Señor Jesucristo. No. ¿Por qué? Pues porque el Señor ya dijo que la parábola del sembrador es clarísima en el sentido de que se daría la palabra, así es, en el reino se daría la palabra, y el que oye, mejor dicho, el que cierra el corazón y tal, y endurece, la semilla cae junto al camino, vienen las aves, ¿no? Y se la llevan. Y estos 4 tipos de siembras es exactamente lo que pasa cuando la iglesia comienza a predicar y hubieron quienes les rebotó, hubieron quienes lo escucharon con gozo, con ánimo y tal, pero después viene la prueba, después viene la persecución, después viene la familia, le dicen, ¿qué has hecho? ¿En quién has creído? Después vienen los otros, los demás, ya, las circunstancias que sean. Pero vienen los problemas y entonces aquello que parecía que había sido genuino se extingue. La plantita se viene abajo. Después los otros, los afanes de este mundo, la riqueza, todos los compromisos, al final se ahoga, la palabra es ahogada por todo ese sentimiento, ¿no? Todo ese conflicto en el alma. Y por último, los que creen, los que realmente oyen la palabra, la reciben y comienzan a dar fruto. Eso es lo que pasó en el primer
siglo la era apostólica, y va a pasar y ha pasado durante todas las épocas de la historia de la Iglesia. Pero de forma muy puntual encontramos que eso fue muy enfático en la era apostólica. La Iglesia comienza a predicar, de hecho desde el día de Pentecostés Pedro se para y comienza a dar el Evangelio, y esto que habéis visto, etcétera, no es que estos están borrachos, sino que es lo que estaba prometido, profetizado en el profeta Joel, y empieza a hablar y les da el Evangelio, y termina diciendo que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y los judíos compungidos de corazón, ¿y qué haremos, hermanos? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. De manera que el Evangelio es dado desde el Pentecostés, predicado. ¿Os acordáis? Hay un pasaje en el capítulo 17 de Hechos, donde Pablo predica en el Areópago allí en Atenas, y bueno, unos las rebotan, los otros dicen, ya te oiremos en otro momento. Parece como que les había interesado, como que estaban contentitos de lo que... Y otros creyeron de verdad. Sabemos cómo realmente se va cumpliendo la parábola del sembrador. Unos el corazón duro, los otros contentitos, recibían, pero después pasado el tiempo pues se veía que no era genuino. No se habla más de estos atenienses. Sin embargo, de los que creyeron se dice, creyó, ¿quién era? El Dionisio, el Areopagita y Dámaris, y da sus nombres, como que realmente ellos habían dado fruto de conversión, ¿no? ¿Os dais cuenta? Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Yo creo que encaja perfectamente, es una bendición poder ir viendo los diferentes periodos de la historia de la Iglesia, y mirándolo. Cómo tenemos que ir mirando cada detalle, cada cosa, aunque hay mucho para hablar, mucho para ver, hermanos, mucho para ver. Cuando vemos la asamblea que se junta ahí en Jerusalén, como algunos llaman el primer concilio que la Iglesia llevó a cabo, después empiezas a mirar a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia, y te das cuenta hasta qué punto, hasta dónde podemos hablar de concilio realmente genuina, o asamblea de obispos, de pastores, para considerar un asunto importante en la vida de la Iglesia de una manera fidedigna, siguiendo las Escrituras, a momentos en el tiempo de la historia en los que vemos cómo el concilio llega a ser con más autoridad que la misma palabra del Señor. Y así fue cambiando la cosa, fue cambiando. Si la palabra del Señor dice, pues somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y el Concilio de Trento dice, el que crea que es de esta manera y no se añade la tradición, no se añaden las obras del creyente, sea anatema. Trento, el Concilio de Trento, condena a los que creen lo que dice la palabra del Señor y les llama anatema. Y llegamos al Concilio Vaticano II. Estamos hablando de la supuesta Iglesia de Cristo, no la historia de la Iglesia, la supuesta historia de la Iglesia, Iglesia de Cristo, a ojos de la humanidad, ¿no? A ojos del Señor Jesús no es. Pero llegamos al concilio, el último Concilio Vaticano II, y se han retractado de nada de las conclusiones tomadas en el Concilio de Trento, siglo XVI. En nada. Han dicho, no, nos equivocamos, vamos, esto es así. Sí, han cambiado cosas en el Concilio Vaticano II. Han cambiado.
Los sacerdotes, en lugar de ir con túnicas negras, ahora pueden ir ya con un cleremán. Incluso pueden no tener cleremán y con un normal, vistiendo normal, y es un sacerdote, todo normal. Esas cositas han ido cambiando. Que en lugar de dar la misa en latín se pueda dar en castellano, en inglés. Eso han ido cambiando. Pero estas conclusiones del Concilio de Trento, ¿no? Y todo con referente a María. María es puesta por aquí por las nubes. Es para ir mirando, hermanos, estudiantes, qué impresionante, impresionante. Entonces vamos viendo la historia de la Iglesia, vamos viendo cómo se va tomando un derrotero por acá y lo vamos a ir viendo con respecto a estas iglesias de Apocalipsis y junto con las parábolas, el misterio que encontramos en Mateo. Impresionante, impresionante. Por eso es que choca. Dice, ¿cómo es posible que diga acá? ¿Cómo es posible que diga que en Pérgamo la iglesia ¿por qué dice que ese crecimiento no puede ser provocado por el Espíritu? Sí, que la iglesia crece, el Señor sigue salvando almas, pero ese crecimiento antinatural, ese crecimiento anormal, como ocurre con la parábola, que es la semilla de mostaza, es chiquita, pero empieza a crecer y se hace un árbol grande, donde pueden venir los pájaros y anidar y todo lo demás. Está relacionado con un periodo de la historia de la Iglesia muy particular, en donde viene como decisión de un emperador diciendo: desde ahora todo el imperio será cristiano. Y eso es antibíblico, ¿no? Antibíblico. La fe es individual, la salvación tiene que ser cada persona, no es en grupo. Por supuesto, Dios puede salvar a un grupo entero en un momento determinado, pero cada uno tiene que creer en el Señor. Es una decisión personal, es una salvación personal para que cada aquel que cree en Cristo sea salvo y que tenga vida eterna. Pero de un plumazo, Teodosio dice: todo el imperio salve. ¡Wow! Entonces la semilla de mostaza así. ¡Wow! ¡Qué grande la iglesia de Cristo! Que va. Eran muy poquitos los que habían comprado con el imperio, con el resto del imperio. Había muchos paganos, muchos idólatras que no quisieron entrar a la iglesia. Por eso vienen las aves, ¿no? Por eso vinieron las aves. De hecho, da lugar, la de Pérgamo da lugar después a la siguiente iglesia, que es la de Tiatira, y que coincide con la mujer poniendo levadura en 3 medidas de harina. Toma harina, 3 medidas, y mete levadura dentro de la harina. Una mujer. Y vamos a Apocalipsis y vemos a la iglesia de Tiatira, en la que una mujer con el nombre de Jezabel, que incita a los siervos del Señor a cometer pecado, a hacer pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa. Y el Señor ojo, dice una mujer que se dice profetiza. No dice una hermana o una hija mía. Dice una mujer que se dice profetiza. Llamada Jezabel. Hay hermanos que piensan que es sencillamente porque es un tipo de perfil igualito a la Jezabel del rey Acab, con esa índole, con ese carácter malo, impío, ¿no? De la época de los reyes de Israel, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿A qué periodo se está refiriendo? Pues el siguiente de Pérgamo, el siguiente de la iglesia imperial, donde todo el mundo cristiano, después ya todos cristianos, después empieza de forma cada vez más, ya los líderes empiezan a tener mucha fuerza, mucho dominio, y son líderes religiosos, y empiezan a tolerar y a meter y a aceptar doctrinas y error tras error dentro de las iglesias, y empiezan a influenciar de tal manera, van metiendo esa levadura, esa mala doctrina, porque la levadura es
un símbolo de mala doctrina y de hipocresía en el Evangelio, y hace que quede leudada, la Iglesia queda ahí leudada, llena de cosas raras, de bichos, de demonios. Esa es la Edad Media, esa edad de oscurantismo, de doctrinas terribles, y de ahí viene la Iglesia Católica, todo ese mundo. Es lo que encontramos al día de hoy, una Iglesia Católica donde encuentras cualquier tipo de doctrina, de pensamiento, de idea, de mandamientos de hombres que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Hay quien, una vez hablando con un amigo católico, me decía, bueno, en definitiva nosotros mucha diferencia no tenemos. Yo, ¿qué? Mira, vamos a empezar. Uno, otro. Y cosas básicas de la fe. Cosas básicas. Sí, tenemos que tener presente. Hermanos, estamos en tiempos muy complicados y necesitamos conocer el hilo de la historia, conocer la historia del Señor, de la Iglesia del Señor, y las cosas que se han ido metiendo, para llegar a una Iglesia que dice que es de Cristo, pero comienzas a mirar y a estudiar sus creencias, sus doctrinas, te das cuenta que no. Y es esta Iglesia la que quiere llevarnos otra vez con ellos, la que quiere tener una junta, unos encuentros ecuménicos, ser todos una misma, porque es una desgracia que estemos separados. Por supuesto que yo quiero estar separado, y cuanto más lejos mejor, no de mi vecino católico o mi pariente católico, podemos tener un familiar que es católico y sinceramente equivocado, pero está dentro del catolicismo. Entonces no me voy a separar en el sentido de no quiero saber nada de esa persona, no, la voy a saludar, la voy a tratar, pero con quien me voy a separar y no quiero saber nada es con Roma, con la institución, con esa Iglesia institucionalizada, sistematizada, estructurada, de acuerdo a la iniquidad. No tiene nada que ver con la piedad, nada que ver con la piedad, hermano. Estudiantes, así que por favor centrémonos en esta cosa.